Bendiciones, nuevamente estamos acá llevando las buenas nuevas de salvación y compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra de Dios y al Nuevo Testamento. En esta oportunidad queremos hablar acerca de las buenas nuevas del reino y estableciendo el reino de Dios. Para ello leemos en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17 en adelante. Dice el título en Mateo 4, 17. Jesús comienza su ministerio y dice la escritura de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, que en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Jesús los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando encontramos nosotros en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17 al 25, encontramos nosotros la escritura. Claramente nos dice que Jesús inició su ministerio predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, la palabra de Dios nos está hablando acerca del reino de los cielos se ha acercado. Hay que saber distinguir dos aspectos del reino de los cielos. Encontramos en la Biblia que, de acuerdo al Nuevo Testamento, la expresión reino de los cielos tiene como aplicación número uno el lugar donde Cristo reina en la presencia de Dios y en el universo, el reino de Dios. Pero también, de acuerdo a alguna aplicación, de acuerdo a la teología y de acuerdo al apóstol Pablo, encontramos que la palabra reino se refiere también a la iglesia como cuerpo de Cristo. El reino de los cielos en la tierra es la iglesia y es el medio en el cual Dios, a través de su palabra, ha dejado la iglesia para que podamos entrar a la presencia del Señor. Es así que para poder ir al cielo, uno necesita ser miembro de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es una extensión del reino de los cielos en la tierra. Cuando Jesús dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, nos está llamando otra vez al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento en el original griego? La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de actitud, reconocer que hemos cometido un error, reconocer que hemos hecho algo malo, reconocer que las cosas no las estamos haciendo como Dios quiere que las hagamos, y es por eso entonces que Dios dice: arrepiéntanse. Arrepentimiento significa reconocer nuestros errores, arrepentimiento significa cambio de actitud, cambio de mentalidad. Cuando Jesús dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces está hablando que el reino ya está cerca. Hablando Jesús esto hace 2000 años. Hace 2000 años Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Hoy, 2000 años después, la iglesia se ha establecido en muchos continentes y en muchos países y anunciamos el evangelio de las buenas nuevas. Es así como encontramos nosotros que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es así donde vemos que dice que caminando junto al mar, Jesús vio a dos hermanos. Vio a Simón llamado Pedro y a su hermano, dice, que echaban las redes. Encontramos primero en el llamamiento de Cristo. Número uno, que Jesús va por el mar de Galilea. Encuentra a Simón, Pedro y a Andrés su hermano. Y los llama y les dice: vengan, síganme.
Inmediatamente sigue caminando y encuentra a Juan y a Jacobo, y estaban con Zebedeo su padre. Y estando ahí, les dice a Zebedeo su padre, los llama. Y una vez los llama, dice que Juan y Jacobo dejan a Zebedeo su padre, dejan las redes, dejan la barca por seguir a Jesús. Andrés y Pedro dejaron las redes y dejaron lo que estaban haciendo por seguir a Jesús. Juan y Jacobo dejan a su padre, dejan las redes, dejan la barca por seguir a Jesús. Sigue caminando Jesús anunciando el evangelio, y mientras va anunciando el evangelio, él dice: vengan en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Y entonces dice que ellos al instante, en el momento, dejaron la barca, dejaron las redes, en el momento dejaron el oficio, dejaron el trabajo por seguir a Jesús. Y estando ahí, dice que de la misma manera, así Jacobo y también Juan dejaron a su padre Zebedeo por seguir a Jesús. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Las sinagogas son los locales de reunión que los judíos tenían como alternativa para adoración al no tener el templo judío. Entonces se reunían en la sinagoga. Y dice, predicando ¿qué? El evangelio del reino. ¿Qué predicaba Cristo? El evangelio del reino. Es así que cuando nosotros encontramos que Cristo predicaba el evangelio del reino, encontramos acá otra vez el evangelio del reino. Hermano, hemos dicho las buenas nuevas de salvación. La palabra evangelio significa buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué anunciaba Cristo? Las buenas nuevas del reino, que son para salvación y vida eterna. Hermano, ¿cómo es posible que Cristo, si todavía no había muerto, no había sido sepultado, no había resucitado, cómo era posible que Cristo estuviera predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, si él todavía no había muerto? Bueno, Cristo anunciaba, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, el Hijo del Hombre ha venido a dar salvación y vida eterna. Porque el Hijo del Hombre ha de padecer y ha de sufrir para redimir a muchos. Y es así como Cristo anunciaba las buenas nuevas de salvación, reconociendo lo que ya Dios le había encomendado y lo que Juan el Bautista había dicho estando en el Jordán. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Juan el Bautista estando en el Jordán? Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Y las buenas nuevas de salvación es que tenemos un Salvador, un Redentor llamado Jesucristo. Cristo mismo anunciaba las buenas nuevas de salvación. He aquí, he venido para salvar, he venido para redimir, he venido para dar salvación y vida eterna. Yo no he venido a condenar, sino que he venido a salvar. Dice la Escritura, y que predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanaba las enfermedades y toda dolencia. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Jesús sanaba las enfermedades? ¿Por qué Jesús atendía a los enfermos? ¿Por qué Jesús liberaba a los endemoniados? Y la respuesta es sencilla. Todo Jesús lo hacía cumpliendo el mandamiento de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si creemos en Él, tengamos salvación y vida eterna. ¿Por qué Jesús sanaba a los enfermos? ¿Por qué Jesús liberaba a los endemoniados? Porque la palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto quiere decir que por el amor de Dios y por el amor de Cristo, por la humanidad, Jesús sanaba a los enfermos. Porque para este momento Jesús era un completamente desconocido. Era una persona que no conocían todos los judíos en su tiempo y su momento. De así que, viendo la Escritura, dice en el verso 24, Mateo 4, 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Jesús los sanó. Estas personas venían a Jesús porque tenían una necesidad física, tenían una necesidad emocional, tenían una necesidad espiritual.
Independientemente de cuál era la necesidad, cada uno de ellos buscaba a Jesús para recibir de él la sanidad física, la sanidad emocional, la sanidad espiritual. Y dice que se difundió la fama de Jesús por Galilea, por Decápolis y por el otro lado del Jordán. Cuando tomamos esta escritura, encontramos la enseñanza. Primero, Jesús nos manda a que nos arrepintamos. Jesús dice, arrepiéntanse, cambien de actitud, cambien su manera de hacer las cosas, piensen de una manera diferente, hagan las cosas de una manera distinta, cambien su forma de ser, vuélvanse al Señor. Eso significa arrepentimiento. Jesús predicaba el evangelio del reino. El evangelio del reino es las buenas nuevas de salvación, que a través de Cristo podemos ser salvos si le obedecemos. En esta porción encontramos el nombre de Juan, el nombre de Pedro, el nombre de Jacobo y el nombre de Andrés. Cuando encontramos estas palabras dice que ellos eran pescadores, que ellos remendaban las redes. El ser pescador, el remendar las redes, significa tener un oficio, tener una profesión. Cuando Jesús llamó a Pedro, cuando Jesús llamó a Juan, cuando Jesús llamó a Andrés y a Santiago, que es igual que Jacobo, el mismo nombre, dice de que ellos al momento dejaron las redes, dejaron a su padre y dejaron a las redes, dejaron su oficio, dejaron su comunidad, dejaron la comodidad, dejaron sus familias por seguir a Jesús. Ahora hoy en día nos preguntamos, si hoy en día nos encontráramos a un hombre que no conocemos, que no sabemos quién es él, y siguiendo por la calle o por el Parque Central, un hombre nos dijere, vengan, síganme, les haré pescadores de hombres. La pregunta sería, ¿usted y yo lo seguiríamos? ¿Usted y yo le haríamos caso? ¿Actuaríamos de la misma manera como Pedro y Andrés dejaron la profesión, dejaron el oficio, dejaron la comodidad, dejaron la comunidad, su familia, por seguir a Jesús? Andrés y Juan lo hicieron. Y dice también que Juan y Jacobo lo hicieron. La pregunta es, ¿usted y yo lo haríamos? Al leer esta porción de la Escritura, encontramos y vemos el amor de Cristo por las personas. ¿Por qué? Porque le traían enfermos, porque le traían lunáticos, porque le traían endemoniados, porque le traían paralíticos. ¿Y qué hacía Jesús con ellos? Los sanaba. Al ver esta lectura, encontramos 4 o 5 preguntas para nuestra reflexión y nuestra meditación. Número 1, ¿por qué seguimos a Jesús? Número 2, dice, ¿qué clase de seguidor somos? Número 3, ¿en qué lugar vamos siguiendo a Jesús? Entonces, cuando nosotros encontramos estas preguntas, número 1, ¿por qué seguimos a Jesús? Si a usted le preguntaran, ¿usted por qué sigue a Jesús? Si a usted le preguntaran, ¿usted qué clase de seguidor es? Y si a usted le preguntaran en qué lugar va siguiendo a Jesús, ¿cuál sería la respuesta? Oigan, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo dejaron su familia, dejaron su trabajo, dejaron su profesión por seguir a Jesús. Ellos dejaron todo lo que tenían por seguir a Jesús. La pregunta para usted y para mí sería, ¿qué hemos dejado por seguir a Jesús? ¿Qué estamos dejando por seguir a Jesús? Andrés, Juan y Pedro dejaron la familia, dejaron el trabajo, dejaron procesiones, dejaron comodidad, dejaron comunidad por seguir a Jesús. Usted y yo, ¿qué hemos dejado por seguir a Jesús? Y si la pregunta fuera en el tiempo presente sería, ¿qué estamos dejando por seguir a Jesús? Usted me podría decir, hermano, yo en el pasado era esto, era lo otro, era aquí, era allá. Todo eso yo lo he dejado por seguir a Jesús. Y yo le voy a decir, gloria a Dios. Pero ahora que usted ya tiene 10 años de estar perseverando, 10 años de estar en una congregación, 10 años de estar en una iglesia, en este momento la pregunta sería, ¿qué está dejando usted por seguir a Jesús? ¿Qué está dejando? ¿Qué cosas negativas le acechan y usted no las ha dejado? Algunos me podrán decir, hermano, yo dejé el cigarro, yo dejé los vicios, yo dejé las malas palabras y tantas cosas más. Yo era altivo, yo era orgulloso, Es excelente escuchar esos testimonios. Pero ¿qué de usted o de mi persona que de repente ya tenemos 4 años, 5 años, 7 años, 10 años de estar en una congregación evangélica, en una iglesia cristiana y de repente no hemos dejado todavía las malas palabras? ¿No hemos dejado las malas amistades?
no hemos dejado el licor, no hemos dejado el fumar, no hemos dejado las enemistades, no hemos dejado los pleitos, no hemos dejado el odio, todavía somos altivos, todavía somos prepotentes, todavía somos orgullosos. La pregunta es entonces, ¿qué ha dejado por seguir a Jesús y qué está dejando por seguir a Jesús? Jesús dice, arrepiéntanse. Jesús dice, cambien de actitud, cambien su manera de ser, porque el reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos ya está aquí. Es la iglesia y a través de la iglesia vamos a llegar al cielo si perseveramos y obedecemos y guardamos los estatutos conforme al plan de Dios. Ahora fíjese, la segunda pregunta sería, ¿por qué sigue a Jesús usted? En esta lectura de Mateo 4, 17 al 25, encontramos que la gente venía porque tenía necesidad. Había necesidad física, había necesidad emocional y había necesidad espiritual. La gente, ¿por qué sigue a Jesús? Por una necesidad. Algunos vienen por enfermedad a los pies de Cristo. Otros vienen por una enfermedad emocional o espiritual o física a los pies de Cristo. Otros vienen porque tienen hambre de la palabra de Dios. Otros vienen a los pies de Cristo porque tienen hambre de la comida material. No tienen que comer y de repente Cristo les está dando de comer, Cristo les está dando panes, Cristo les está dando pescado. La alimentación de los 5,000 lo vemos en Escritura. Esta gente venía porque quería comida y Cristo les daba comida física y comida espiritual. ¿Usted por qué sigue a Jesús? ¿Cuál es la necesidad que usted tiene y por la cual usted sigue a Jesús? Algunas personas siguen a Jesús por este tipo de necesidades. Cualquiera que sea la necesidad que usted tenga, sea física, sea emocional, sea espiritual, sea material, Cristo, tal cual sea su necesidad, Cristo lo recibe y lo acepta en su corazón. Cristo lo recibe y lo acepta a usted con los brazos abiertos, lo está esperando. Solamente que reconozca que en Cristo hay salvación y vida eterna y que no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos y que solo a través de Cristo podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Esto es bien importante de reconocer entonces, que no importa cuál sea la necesidad, muchas personas venían a Cristo porque tenían una necesidad física, una necesidad emocional, una necesidad material, una necesidad espiritual, una necesidad de hambre física o de hambre espiritual. No importa cuál sea tu necesidad, Cristo te recibe tal cual sea tu necesidad. Así estas personas vinieron a los pies de Cristo y Cristo sanó paralíticos, Cristo sanó lunáticos, Cristo sanó enfermos mentales, Cristo sanó personas que tenían diferentes dolencias, endemoniados, Cristo los sanó. Es así también que los preguntamos, ¿qué clase de seguidor somos? Si somos de aquellas personas que tenemos convicción por amor a nuestro Dios y por amor a la salvación y la vida eterna, o porque de repente no estamos bien definidos. ¿Qué clase somos? Cuando vemos a los discípulos siguiendo a Cristo, vemos a Cristo al frente y detrás de Cristo vemos a los apóstoles y detrás de los apóstoles vemos a los 70 discípulos y después de los 70 discípulos nosotros vemos a la multitud que va siguiendo a Cristo. La pregunta es, ¿qué clase de seguidor es usted y en qué lugar va siguiendo a Cristo? ¿Usted es como los discípulos? ¿Usted es como la multitud? ¿O usted es como los 12 apóstoles? Los 12 apóstoles iban muy cerca de Jesús, a los pies de Jesús, detrás de Jesús, muy cerca en una relación íntima con Cristo y con Dios y con Jesús. Los apóstoles. Los discípulos iban detrás de los apóstoles siguiendo a Jesús. Y atrás de los discípulos estaba la multitud. La pregunta es, ¿qué clase de discípulo es usted? ¿Es como los apóstoles que se acercan a la palabra y se humillan en la presencia del Señor? ¿Es como los discípulos que anhelan el día a día crecer en el conocimiento de la palabra? ¿O usted y yo somos como la multitud, que vamos allá atrás sin comprometernos con Cristo y sin comprometernos con Dios y sin comprometernos con la iglesia? Y somos de los que allá a las cansadas hacemos algo por el reino de Cristo. En esta meditación nosotros queremos llamar la atención de las personas que todavía no tienen a Cristo. En primer lugar, Cristo te manda a que nos arrepentamos. En primer lugar, que nos humillemos en la presencia del Señor. En primer lugar, que cambiemos de actitud. Arrepiéntate porque el reino de los cielos ya está acá. Es la iglesia. Y Cristo quiere que cambiemos de actitud.
que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser y que actuemos de una manera totalmente diferente. Cristo nos recibe tal cual estamos. No importa cuáles sean nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, Él nos ama a pesar de nuestro interés por el cual estemos siguiendo. Y en esta oportunidad también hay una reflexión y una exhortación a los que ya hemos recibido a Cristo a preguntarnos qué clase de seguidores somos y en qué lugar vamos siguiendo a Jesús. ¿Somos como los apóstoles que anhelamos la presencia del Señor día a día? ¿Somos como los discípulos que creemos cada día ser más discípulos? ¿O somos como la multitud que estamos sin compromiso? No nos comprometemos con el reino, ni con la iglesia, ni con Dios mismo, y vivimos una vida así de un cristianismo social. Nos animamos a tener un compromiso directamente con Dios. Nos animamos a que podamos tener un compromiso exclusivamente con Dios. Si nos comprometemos con Dios, va a haber un compromiso con la iglesia y vamos a poder tener una relación con Dios, porque le animamos a que usted y yo busquemos a tener una relación con Dios, no una religión. No predicamos religión, predicamos una relación con Dios. En esta porción de Mateo capítulo 4, verso 17 al 25, queremos animarle que usted pueda reflexionar en la primera pregunta: ¿qué ha dejado por seguir a Cristo? ¿Qué está dejando por seguir a Jesús? En la segunda, ¿por qué sigue a Jesús usted? ¿Cuál es su necesidad física, emocional, espiritual? No importa cuál sea, reconózcala y venga a los pies de Cristo. Cristo lo recibe y Cristo lo espera con brazos abiertos. ¿Qué clase de seguidor somos? ¿Qué clase de seguidores somos? ¿Y en qué lugar vamos? ¿Somos como los apóstoles que queremos estar cerca de Jesús? ¿Somos como los discípulos que anhelamos día a día alimentarnos de la palabra de Dios y estar más cerca de Él? ¿O somos como la multitud que no nos comprometemos ni con Dios ni con la iglesia y queremos ir de lejos en un cristianismo social? Le animamos a buscar la iglesia de Cristo en su comunidad. Busque la iglesia de Cristo en su ciudad. Busque la iglesia de Cristo ahí en su aldea, en su caserío. Busque la iglesia de Cristo en su país. Busque la iglesia de Cristo en el internet. ciudadmateo.com, iglesiadecristo.com, Iglesia de Cristo ORG. Usted es bienvenido a la editorial La Paz, donde usted podrá encontrar literatura, libros, folletos, materiales que regalamos como los miembros de la Iglesia de Cristo. Así que le amamos en Cristo Jesús y le animamos a buscar cada día más de la presencia de nuestro Dios. Bendiciones. Y hoy puedo llenar a tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.